Hello, the Lord bless you. We are continuing with our interest to keep on reading the word of the Lord. I have received some people in the email that has said and then asked which is the best way to learn the Genesis, right? Because Genesis is something really hard to understand. Some people might find hard to understand the Genesis because the nature that it contains, right? That most of the time, most of the people have received things already done, and the people maybe don't spend time thinking in which way and whatever it took to have something done. Whether if people is very young in the ministry, whether if people is very young in the preschool, whether if people is very young in the theology, whether if they're becoming evangelists, right, apostles of the Lord, right, we see and we find, right, as we have gone already through the public education, right, which we already said that the public education is a blessing. It is a blessing from all the people who believe in Christ and the people who belong to the order. From people who believe and trust that going to work and preparing themselves is a way to make a living, right? But it happens that all these blessings belong from the obedience, right? The obedience is something important. It is a fruit, right? That it comes out from the tree of order, right? And having this, right, people receive the blessings to have benefits, to be part of a group of people who think which path is the best way where everybody can go together, right? Estamos diciendo, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque estamos reunidos, ¿verdad? En su nombre. Y estamos hablando que hay unas personas que han estado diciendo, que han estado hablando, porque ellos piensan que el Génesis es algo muy difícil de entender. Para comenzar a estudiar la Biblia, el Génesis es una de las cosas que probablemente las personas no acaban todavía de entender, o lo difícil de entender. Decimos nosotros que para las personas que heredan las cosas que ya hay, para las personas que están muy jóvenes, ¿verdad? Para el ministerio, para el sacerdocio, para la teología, para el evangelio, el evangelismo, ¿verdad? Como para todos los profesores. Si están muy jóvenes, ¿verdad? Probablemente pensarán cómo le van a hacer para poder entender todos estos libros que es el comienzo de la Biblia. Y es la razón por las que las personas claudican y no se ponen a analizar ni a ponerse a estudiar la Biblia, ¿verdad? Cuando las personas son de orden, tienen el fruto, el beneficio del estudio, ¿verdad? Tienen el fruto de la obediencia, ¿verdad? Y obedecen porque son gente que entienden el orden. Y esto viene, ¿verdad?, de una instrucción larga donde la gente aprendió que todas estas cosas son buenas, ¿verdad? Porque es mejor vivir en paz.
Si es mejor ser diplomáticos con los vecinos, con las personas que nos rodean, ¿verdad? Que al final de cuentas esa era la idea de Cristo. Cristo quería una sociedad pacífica y diplomática, de orden y de obediencia, entendiendo, ¿verdad?, el por qué Dios dio la orden, ¿verdad?, los mandamientos, ¿verdad?, porque esa era la razón por la que Cristo bajó a esta tierra, ¿verdad? Sabía Dios, ¿verdad? The Lord knew, right, that after some time, después de un tiempo, all the interest and private interest and personal interest from the people which is in charge, right, will come in place in order to replace whoever is around, right? Dios sabía bien que las personas que iban a estar en el comando de querer acomodar a la gente iban a ser personas que ya iban a salirse o estar interesados en formar parte, atendiendo al estudio que les dieron, ¿verdad?, sus gentes, ya sea que porque fueron inmigrantes, ¿verdad? Porque los inmigrantes, hay muchos que por vivir en mundos olvidados aprenden a vivir formas de vida porque no hay nadie más allí, porque ya no hay más gente, porque ya no hay de dónde sacar personas que defiendan, porque ya no hubo manera de poder sobrevivir, y es donde se pierde la base de la belleza que Dios quiso que los humanos tuviéramos. Estamos diciendo que la finalidad, ¿verdad?, fue de Cristo de tener una sociedad pacífica y diplomática, ¿verdad? Que esto viene a ser, ¿verdad?, un beneficio que hay en donde están las culturas ya desarrolladas, donde hay oportunidades de invertir, donde se puede tener, ¿verdad?, un dinero extra para poder decir estas otras cosas se pueden hacer también. Entonces, and then we say, right, for the people who have already learned chemistry, para la gente que aprendió química, for the people who already learned the biochemistry, para la gente que ya estudió la bioquímica, for the people who already learned the physics, para la gente que ya estudió la física, for the people who have already learned the mathematics, algebra, trigonometry, calculus, for the people who have already learned the biology, right? And for the people who have already learned the genetics, right? For the people who have already have a degree, medicine, doctors, engineers, architects, right? Everything come in place to understand what Genesis is talking about. But just in case, right, something happened, right? Or whatever the idea might be. De alguna manera, ¿verdad? Decimos nosotros que si las gentes ya han aprendido la química, la bioquímica, la genética, la ingeniería, las matemáticas, la biología, ¿verdad?, si ya se graduaron, si ya son médicos, ingenieros, ¿verdad?, especialmente abogados, si ya todas estas cosas que están escritas en la Biblia es la vida misma, ¿verdad? El Departamento de Salud, right? The health department is going to come and tell you, do not do this, do not do that, do not do that, just like the 10 Commandments, right? They're going to tell you the same thing. They're going to go and tell you the same thing, right? Since we live in a place of democracy where the government is by the people, for the people, and to the people, ¿verdad? Como vivimos nosotros
en una forma de gobierno de la gente, para la gente y por la gente. People have the right to think. La gente tiene el derecho de pensar whatever that is the best for them. Lo que sea más importante para ellos. And this comes in place, y esto viene, ¿verdad?, a formar parte of their living styles, de su forma de vida. And that's how, and es ahí, whether if they succeed, ya sea que ellos triunfan, or whether they fail themselves, o ellos fracasan a ellos mismos. Cuando hablamos en el sentido de fracasar, when we talk in the sense of fail themselves, we talk that people end up in jail. Decimos que la gente terminó en la cárcel after they decided, después de que ellos desearon to put a lifestyle which pleased them, de ponerse una vida que les complació, o sea, que hicieron lo que les dio su gana, right? When people went through, cuando la gente fue to do, hacer las cosas que clásicamente y tradicionalmente, that traditionally the school offer, las escuelas ofrecen, and they graduate, and ellos alcanzan a graduarse, following, siguiendo the patterns, los patrones of learning, de enseñanza, they might find success, tal vez encuentren éxito. Because when the smart people believe, cuando la gente inteligente piensa that there is something wise in it, que hay algo de sabiduría en eso, people jump into it. La gente, ¿verdad?, decide educarse, to educate themselves, and that's how people finish succeeding. Y así es como las gentes terminan, ¿verdad?, triunfando. It's just life. Es la vida misma. El Génesis también tiene un principio. El Genesis also has a benefit at the beginning, right? Dice que Dios hizo casa, ¿verdad? The Lord made a home. No dijo que Dios hizo casa para el hombre. Dios no hizo casa para el hombre. The Lord did not make a home to make a living with a man. ¿Me entienden? La gente no quiere leer la Biblia. People is not reading the Bible. La gente is not leyendo la Biblia. La gente no está leyendo la Biblia. When we learn, cuando aprendemos in the language, en la lengua in which this Bible is written, en que la palabra santa está escrita, we find out, estamos nosotros encontrando que Dios hizo una creación. It's just like you have your table, right? And just grab the gold, right? It's precious stones, right? Gems, right? When you get the furnaces in order to blend the metals, right? Just like you say, well, I'm going to have to adjust the pressure of the gas because it becomes too fast, right? And then that's what you say. And then you say, well, I'm going to have to... ¿Me entiendes? Es como si el Génesis es como si la gente decidió comenzar a hacer joyería. Pone su mesa y los metales preciosos y las gemas preciosas.
y pone, va y trae la torcha, ¿verdad? Y su gas que va a usar, escoge el gas que va a ir, va a tener que regular la presión de a cómo sale el gas, ¿verdad? Tal vez va a tener que equiparle algún velocímetro al gas, le va a tener que poner algo, ¿verdad? Para controlar la velocidad del gas por el tubo. Va a tener que analizar el tubo aguante ciertas cantidades de altas temperaturas, ¿verdad? Va a tener que asegurarse que la cantidad de material que tiene pueda caber, ¿verdad? En los containers, en las cosas, ¿verdad? You're gonna want to be sure to find out that all the meters are the ideal ones, the ones that will resist high temperatures, that the pressure of this gas is going to come out at the right pressure, right? That is going to come at the right velocity, right? That is going to have the length of the flame, just the one short or long, whatever that you're looking for in order to blend. You know, you're going to have to put things together. The Lord did the same thing. Dios hizo lo mismo. And He arranged. Y Él hizo arreglos, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? The Bible said that He measured everything, right? With His thumb, right? Quiere decir que todo lo que hay está enorme para nosotros, pero para Él, que es mucho más grande, Él pudo tenerlo en su mano, right? Which means that the Lord has everything controlled, that everything is by His hand size, that He measured everything around, right? That He had all the things that are needed, right, in order to make all these little and beautiful things, right, according to what He was looking for, right? And when everything was ready, y cuando Él arregló, porque Él tuvo que haber arreglado, ¿verdad? Que los planetas, que la galaxia estuviera de cierta manera. Y utilizó miles de años para poder hacerlo. Fue el Señor acomodar los 4 ponientes, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Y puso Él todas las cosas que nosotros sabemos que tiene la tierra. Él fue y las construyó, Él fue y las puso personalmente. Como un ser humano, how a human being, right, will do something like that if we cannot even be awake, not even 12 or 16 hours. Yeah. We're saying that the Lord had to arrange everything, north, south, west, east. He put everything. He tied up everything in order to make a life, in order to make the creation possible. Él tuvo que arreglar todo para que la creación estuviera lista. He had to put from whatever that is in, Él tuvo que acomodar de las cosas que estaban hechas, which is the carbon, the hydrogen, the nitrogen, the oxygen, ¿verdad? Que con los 4 elementos esenciales, transform everything, transformarlo todo. And all the people who know the periodic table, the elements, all the elements which are not all, but as much as we can know, right? Y todas las personas que conocen toda la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Que no son todos, todavía se están descubriendo muchos. Pero todas esas composiciones y compuestos y mezclas de elementos, Dios
los acomodó de manera que pudieran reaccionar con su voz. That we say that all these things were arranged so that the Lord were able to make them react at His command. And since we already know, and since we are very advanced, como nosotros ya sabemos y estamos muy avanzados, we already know that if we arrange things in different parts and if we set things we can call up for, and all the command is done, and all the stuff that we say is done, and everything can be possible. So just right there, that's what Genesis was, right? La Tierra, ¿verdad? Que es uno de los planetas de la galaxia. Earth, which is one of the planets from this galaxy. Was transformed, fue transformada by the word, por la palabra of God, de Dios. The Lord gave the command, Dios dio el comando, and everything was done. Y todo estaba hecho. Some people have asked, alguna gente ha preguntado, what does it mean? ¿Qué es lo que significa? ¿Verdad? Which you were saying that everything was dense, right? It was, the atmosphere was heavy, it was blurred, it was extremely foggy, things were not able to be seen clearly, right? Estaba, que las condiciones en que estaba la tierra, estaba la neblina, estaba completamente condensada, estaba gruesa, ¿verdad? No se podía ver y estaba oscuro, de tan doblado, de tan reacomodado, de tanto que había, ¿verdad? Estaba oscuro. Y el Espíritu de Dios se movía. Y que the Holy Spirit of God was moving, se movía over the surface, sobre la superficie of the water. Because they were analyzing, because they were looking for to make it better and better and better. Just the same like those pieces of jewelry that we're talking about. Como las piezas de joyería que estábamos nosotros hablando. It will have the metals in a block. What can you do in order to make it in a ring form? Si tiene usted, ¿verdad? Estamos diciendo que como así es el joyero, que tiene un bloque de oro, right? ¿Qué es lo que tiene que hacer para hacer un anillo, right? They'll have to go and melt, ¿verdad? Van a tener que ir a meltear para hacer algo más fino, algo más pequeño, algo que se pueda ver, algo donde se pueda usar. En este caso, algo habitable, algo que se pueda ver, ¿verdad? The Lord separate. El Señor separó. For the people who already know what to do in order to see clearly o clearer, para las gentes que ya saben lo que tienen que hacer para ver algo más claro, right? People have to dilute. La gente tiene que disolver, or to let the air, or
o dejar que el aire can go or immigrate, ir o emigrar to a bigger container, o que puede emigrar a un contenedor más grande. So that way people can see clear. It's just the same like vapor. A veces en las mañanas, sometimes in the mornings, ¿verdad? When there is a lot of dew and it's very heavy and you can barely see. Cuando en las mañanas está está neblina, con neblina, y no se puede ver. Dice, well, let's just wait until the sun comes in so we know that everything is going to go away and we can see clearer, right? Y la gente dice que cuando salga el sol, ¿verdad? La neblina se va a disipar, ¿verdad? And that's how, is the way that the Lord did. Everything was very dense. Estaba muy denso. And the Lord called up, y el Señor llamó por separación, right, of parts of elements, ¿verdad? El Señor hizo un llamado a los elementos para que ellos pudieran moverse, ¿verdad? Diferentes partes, y de esa manera pudiese verse. And that way, he created the atmosphere, right? The air and the different levels, right? The atmosphere, the stratosphere, the ionosphere, ¿verdad? Y de esa manera fue como se fue creando, ¿verdad? La atmósfera, la ionosfera, la estratosfera y todos los demás componentes, ¿verdad? Que sabemos nosotros que son los diferentes niveles que hay desde la Tierra hasta afuera, ¿verdad? Nunca vamos a llegar afuera, porque el Señor ha hecho de esta galaxia, the Lord has made this galaxy, an earth, una tierra, ¿verdad? Del planeta Tierra, of this earth planet, a place where humans can live, donde los humanos puedan vivir, ¿verdad? And that's how we find the Genesis, ¿verdad? Y así es como encontramos el Génesis. How can these marvelous things happen? ¿Cómo es que todos estos milagros pasaron? Like I'm telling you, the Lord took time to put things together in order to provide commands and make things happen, ¿verdad? El Señor fue a hacer sus comandos, fue a preparar sus cosas para Él comandar, para Él poner orden. Y es así como está hecho, ¿verdad? Así fue como se hizo, así fue como hizo, ¿verdad? Se tomó 1000 años en estar haciendo el sol, las estrellas, la luna. Se tomó otros 1000 años en estar haciendo que se separaran las aguas, que hubiera la tierra, que eventualmente salieran, ¿verdad? Las aves y los peces del mar, que salieran todos los animalitos de la tierra, ¿verdad? Que se produjeran y que las plantas salieran, ¿verdad? Todas las cosas que debieron y que salieron para poder sostener la vida, ¿verdad? Fue una cadena. No es muy difícil saberlo. We already know that all these little things and all these wonderful things that the Lord made, it took 1,000 years, each one of these processes, right? It was not just like I'll tell you right now and at this second, everything is going to happen and you're going to get everything you need. Everything takes time. It's just the same like the jeweler, right? You have to go and gather all your items in order to make this beautiful ring. And you're gonna have to go and melt everything in order to cut everything, in order to shape everything. And then you're gonna go get the stone, and you're gonna have to shape it, and you're gonna have the best thing out of it. And that's how everything is, and it takes time. So the Lord created the man, right? The Lord created the man. And that's how the man comes out every single time from the soil, right? That's what it is, because a soil where it comes out from the body,
and everything turns out new from inside. Each 120 days, the new blood comes in, and this 120 days is happening each second, millisecond, right? It's 120 days right now, another 120 days right now, and the production of fresh blood is coming out, right? But it takes 120 days to have it fresh, right? And that's how the life is being sustained in the human being. But the Lord created, el Señor creó muchas cosas. El Señor tenía sus gentes en el cielo y bajaron a vivir con las mujeres bellas de los hijos de los hombres. Y se crearon generaciones de seres enormes. Y fue como, ¿verdad?, la diferencia de sangre, ¿verdad?, con todos sus sueños, ¿verdad?, con la diferencia de la sangre y con todos sus sueños e imaginarse el amor. And we're saying that the Lord created sons of God from heaven who came in to marry the sons of men, daughters of men. And the generation of beautiful people came out. Giants, right? The ideas of love, las ideas del amor. Of a love, de amor, that sometimes, que algunas veces it cannot be completed, que no puede estar completo, because the differences of sizes, por la diferencia de su tamaño, because the differences of their bloods, por la diferencia de su sangre. And we see, y vemos a pattern, un patrón, that nobody wants to wake up and see. Es un patrón, es un behavior, es una conducta, es a pattern, a behavioral pattern. Es una conducta, un patrón de conducta. Something that is happening, algo que está pasando. That everybody wants to believe, que todas las personas quieren creer that they are a heavenly people. Que ellos son gente celestial. That it doesn't matter if they sing, they believe in Jesus, they love Jesus, they go and ask for Jesus to forgive. Que ellos y ellas son celestiales porque creen en Cristo. Y si van a pecar, vienen otra vez a la casa de Dios y están pidiendo constantemente el perdón a sus pecados. Que fue lo que le pasó, ¿verdad?, a los sentimientos de Caín. Whatever happened to Cain. They belong both to the Lord. Ellos los dos son de Dios, eran de Dios. But one felt something inside. Pero uno sintió algo dentro. What it was, he felt. ¿Qué fue lo que sintió? That it made him commit a crime. Que lo hizo cometer un crimen. Just right there, Adam and Eve, right? Ahí mismo, Adán y Eva. Whatever happened in the mind of these people, right? If they knew that they didn't supposed to go where they went. ¿Qué fue lo que le pasó si ellos sabían que no debían ir para allá, para donde andaban, right? ¿Qué le pasó a la gente that came from heaven to mix with the children of the men? Eventually, everything ended up in Sodoma and Gomorrah. Eventualmente se pudrió la humanidad. Maybe because people is forgetting that everything has to be prepared with time. Tal vez porque la gente se ha olvidado de preparar las cosas con tiempo. To sit down and analyze and make an inventory. De sentarse y ver y analizar y hacer un inventario y decir, what would happen if I do this? ¿Qué me pasará si yo hago esto? What would happen if I do that? ¿Qué me pasará si yo hago eso? What would happen if I just don't do it?
¿Qué me pasaría si no lo hago? But just have in your mind, pero nomás tenga en su mente, that it's better to be prepared, que es mejor estar preparados. That it's better to know the truth, que es más importante saber la verdad, even though if you don't like it, aunque no te guste. Because from there, porque desde ahí, you can work your way up. Porque desde ahí, la gente puede caminar hacia arriba. When people don't want to talk to you, cuando las gentes no quieren hablar contigo, but they are giving signals, pero te están dando señales de no-nos, de algunos no, that you cannot walk through here, that things are not going to happen, that you have to go through this other door, porque es evidente, because sometimes it's evident when you belong to the order, cuando tú eres del orden, and when you know what the obedience means, y cuando entiendes lo que es la obediencia, you will find out, tú vas a encontrar what these people are trying to make you to do. Tú vas a saber qué es lo que las gentes te están orillando a hacer. A lot of people say, oh, let me just jump into there to see whatever is going to happen. And I know these people is going to feel sorry for me if something happened to me. Y la gente comienza a imaginarse que si algo le pasa cuando caminan por los lugares donde no se deben de ir, que las personas se van a sentir, ¿verdad?, con misericordia al respecto, ¿verdad? Que las gentes van a tener lástima y que eventualmente les van a ayudar. But, oh, we know the story of all the times. Y sabemos la historia de todos los tiempos. No es cierto que nadie que la ande orillando a irse por donde usted sabe no le va a ir bien, le van a tener compasión. Estas cosas, ¿verdad?, les estaban pasando a las gentes que estaban viniendo a quedarse a vivir con las hermosas mujeres del hombre. Esto también, ¿verdad?, lo vemos nosotros en el Pentateuco, que son cosas que la gente no se detiene a ver. Fueron muchas creaciones las que se hicieron. Ya estaban los gigantes ahí. Ahí estaban todas las cosas que Dios creó. Aunque les suene nuevo o aunque no les suene nuevo, terminaron todas estas generaciones en un sinfín de enfermedades de la sangre por diferencias irreparables, por cosas que no se pueden solucionar, por detalles que ya habían consumado, ¿verdad? Ahí está lo interesante del Pentateuco, que las gentes no quisieron hacer inventario, que las gentes no se quisieron sentar y ver con un corazón de amor a sí mismo y al otro semejante para saber si las cosas iban a servir. Yo conozco una o dos personas que se fueron y ya nunca más regresaron. Y le sacaron la vuelta al ser humano. Y le decía a la madre, es que es por el bien de los dos que me vaya. Si yo me quedo en ese lugar no va a poder ser nada, ¿verdad? Entonces ve, en ese tiempo, sabiendo que la belleza era cautivante, en ese tiempo sabiendo que los hijos eran de Dios, estaba viendo una goma
que iba a pegar a estas gentes cuando no iba a ver todo en su lugar. Todas las cosas no estaban puestas en su sitio. Por eso se desarrolló la Sodoma y la Gomorra. Porque fueron aquellos hombres gigantes a pensar que las mujeres bellas les iban a estar aguantando. Because the people, right, who were so tall, who were so big, never thought about that these people were too small, that they were not able to tolerate many things. So these people end up down the hill just right at the beginning. Adam and Eve end up down the hill. Their babies end up down the hill, crippled, damaged. When these people were ill, unable to help themselves, all the lies and all the fleas and all the problems and all these things unable to clean themselves with, for everything came into place with the kind of illness from people down the hill. Sit down. And that's how we see, right? That'll just come back in a little while.